Saludos, Máster Graciela Castro, tutora de la Cátedra de Educación Centrada en los Estilos de Aprendizaje. Soy Mayra Toaza Navarrete, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Educación. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante de conocer. ¿Te has preguntado por qué las personas aprenden de manera diferente? Según Howard Gardner, 1983, afirma que existen 8 formas diferentes de aprender. ¿Pero quién es Howard Gardner? Gardner es un psicólogo y pedagogo estadounidense y es quien desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Pero qué establece esta teoría? Esta teoría establece las distintas formas que tienen las personas de aprender y conocer el mundo por medio del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación espacial, el pensamiento musical, el uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos y de nosotros mismos, así como del contacto con el medio que nos rodea. Comencemos. Inteligencia lingüística se refiere a la adecuada construcción de las oraciones, la utilización de las palabras de acuerdo con su significado y sonidos, al igual que la utilización del lenguaje de conformidad con sus diversos usos. Pero, ¿quiénes tienen más desarrollada esta inteligencia? Inteligencia lógica matemática. Esta inteligencia se basa en la capacidad que tienen los individuos para trabajar de manera adecuada con los números, establecer relaciones entre ellos, utilizar la lógica, el razonamiento y la resolución de problemas. ¿Quiénes tienen más desarrollada esta inteligencia? Las personas que tienen más desarrollada este tipo de inteligencia son las que les gusta leer, escribir, contar historias, son buenas para memorizar nombres, lugares o fechas. Aprenden mejor hablando, escuchando, mirando palabras. Además, poseen sensibilidad hacia los sonidos, ritmo, significado de las palabras y otras diferentes funciones del lenguaje. ¿Cuáles son las inteligencias establecidas por Gardner? Entre los tipos de inteligencias tenemos inteligencia lingüística, inteligencia lógica matemática, inteligencia musical, inteligencia kinestésica corporal, inteligencia visual, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia naturalista. Ahora hablaremos de cada una de ellas y qué tipo de estrategias o actividades debemos de implementar para desarrollar. Según Campbell 2000 asegura que dentro de la inteligencia lingüística existen 4 habilidades esenciales que se desarrollan en los individuos y que son importantes de potenciar en los niños para lograr un mejor desempeño. Entre estas tenemos la escucha, el habla, la lectura y la escritura. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner estableció las pautas que permiten conocer y aceptar la diversidad y al mismo tiempo estableció principios de igualdad. Muchas gracias. Y el estudio de las palabras. Por ello es indispensable brindar oportunidades donde los estudiantes puedan debatir aspectos, relatar acontecimientos, realizar presentaciones orales y hacer preguntas, además de instarlos a interpretar fotografías, entrevistas y periódicos. Asimismo, el docente debe planear visitas a las librerías, bibliotecas, editoriales, en las cuales se incentive al interés de los niños hacia la lectura y el uso del lenguaje. Los profesionales que suelen disfrutar de la inteligencia musical son compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos y oyentes sensibles, entre otros. ¿Qué estrategias debemos implementar para promover la inteligencia musical? Sensibilidad por la música, los ritmos y las tonadas musicales, habilidad tocando instrumentos musicales, uso efectivo de la voz para cantar solo o acompañado. ¿Le gusta escuchar música? ¿Qué profesionales disfrutan de esta inteligencia? ¿Qué profesionales disfrutan de esta inteligencia? Los profesionales que suelen disfrutar de la inteligencia corporal son los actores, bailarines, deportistas, cirujanos, escultores, agrónomos, artesanos, entre otros. ¿Qué estrategias debemos implementar para promover la inteligencia lógica matemática? Es importante promover actividades en las cuales los niños elaboren bosquejos, resuelvan analogías o encuentren relaciones.
Para estimular esta inteligencia es necesario que los niños experimenten, clasifiquen y analicen los objetos presentes en el medio que los rodea. Además, es importante que los docentes promuevan el trabajo con los números para que sus estudiantes noten su existencia y más adelante puedan comprender. Los individuos con esta inteligencia más desarrollada presentan algunas de las siguientes características. Les gusta experimentar, trabajar con números, hacer preguntas y explorar patrones y relaciones. Son buenos para la matemática, el razonamiento, para la lógica y la resolución de problemas. Aprenden mejor categorizando, clasificando, estableciendo patrones y relaciones. ¿Qué profesionales disfrutan de esta inteligencia? Los profesionales que suelen disfrutar de esta inteligencia matemática son los ingenieros, científicos y economistas. Los niños disfrutan de la música y del movimiento, por lo que se les debe proporcionar un ambiente alegre que les permita exteriorizar toda la energía que tienen en su interior. Para ello se les debe invitar a reflexionar por medio de la audición acerca de los diferentes sonidos, ritmos y canciones que se escuchan. Gandies 2003 menciona la importancia de promover actividades de canto, baile, escucha de grabaciones, así como la creación de instrumentos musicales con el objetivo de que los estudiantes se expresen mediante la música. También recomienda que el docente utilice música de fondo mientras los estudiantes trabajan. Además, estos deben planear visitas a las sinfónicas y a observar una obra musical. Inteligencia kinestésica corporal. Le permite al individuo manipular los objetos y perfeccionar las habilidades físicas. Tiene que ver con las habilidades para utilizar el cuerpo como forma de expresión y comunicación. ¿Quiénes tienen más desarrollada esta inteligencia? Las personas que les gusta moverse, tocar, hablar, utilizar el lenguaje corporal son buenos para actividades físicas como deportes, bailes, la actuación y el diseño. Aprenden mejor tocando, moviéndose, interactuando con el espacio y procesando el conocimiento a través de las sensaciones corporales. Poseen habilidades físicas específicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, así como las habilidades táctiles, ópticas y para manipular. Inteligencia visual espacial. Proporciona la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Permite al individuo percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas y modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. ¿Y quiénes tienen más desarrollada esta inteligencia? Las personas que tienen más desarrollada esta inteligencia les gusta dibujar, construir, diseñar, crear cosas, soñar, mirar pinturas, diapositivas, ver películas y jugar con máquinas. Son buenos para imaginar cosas, resolver rompecabezas, laberintos, leer mapas, gráficos y además percibir los cambios que suceden a su alrededor. Aprenden mejor visualizando, soñando, utilizando pensamiento abstracto y trabajando con colores y fotos. Poseen la sensibilidad al calor, línea, forma, figura, espacio y hacia la relación existente entre los elementos. Pero, ¿qué profesionales disfrutan de esta inteligencia? Los profesionales que disfrutan de esta inteligencia son los arquitectos, diseñadores, publicistas, pintores, fotógrafos, creadores de videojuegos, topógrafos, mecánicos, entre otros. ¿Qué estrategias debemos implementar para promover la inteligencia visual espacial? Para estimular la inteligencia visual espacial es necesario ofrecer un ambiente visualmente rico con imágenes, fotografías y color. Para potenciar su desarrollo se plantea la necesidad de utilizar mapas, cuadros, así como valerse de dibujos, construcción de modelos, resolución de rompecabezas y usos de color. Se sugiere realizar juegos con rompecabezas. Se sugiere realizar juegos de memoria visual, hacer ejercicios de imaginación guiada o simulada, así como aprovechar los videos, telescopios y diagramas. Gardner señala que se debe enseñar a cada chico según su inteligencia, respetando su forma de aprender y dándole la posibilidad de demostrar lo que va comprendiendo. Esto ayudará a mejorar el proceso de aprendizaje. ¿Quiénes tienen más desarrollada esta inteligencia? Esta inteligencia es propia de personas muy disciplinadas, que tienen un excelente conocimiento propio.
es la que disfrutan los tan conocidos emprendedores. Pero, ¿qué profesionales disfrutan de esta inteligencia? Los profesionales que suelen disfrutar de la inteligencia intrapersonal son los psicólogos, consejeros, terapeutas de pareja, filósofos, teólogos, entre otros. ¿Qué estrategias debemos implementar para promover la inteligencia kinestésica corporal? Para promover esta inteligencia se debe implementar actividades que impliquen movimientos físicos como dramatizaciones, mímicas, charlas, bailes y deportes. Asimismo, deben brindarse oportunidades para que los estudiantes manipulen y toquen objetos. Para ellos, el trabajo con la pintura, la arcilla y la construcción es de vital importancia. Los docentes deben planear excursiones a parques, museos de arte, al ballet y a visitar exposiciones de artesanías. También deben implementar la utilización de materiales para reforzar esta inteligencia. El vestuario, las máscaras, escenarios, títeres, telas, bloques, utensilios de cocina, jardinería, bolas, sacos, aros, cuerdas, elásticos, macetas, pinturas, arcilla, materiales para textura, martillos, agujas, granos y botones son materiales excelentes para reforzar esta inteligencia. Inteligencia intrapersonal. Señala la capacidad que tiene una persona para conocer su mundo interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, así como sus propias fortalezas y debilidades. ¿Quiénes tienen desarrollada esta inteligencia? Esta inteligencia es propia de personas muy disciplinadas, que tienen un excelente conocimiento propio. Es la que disfrutan los más conocidos emprendedores. ¿Qué profesionales disfrutan de esta inteligencia? Los profesionales que suelen disfrutar de esta inteligencia son los que están relacionados con la protección de la flora y la fauna, como los coleccionistas, los observadores de minerales, biólogos, agrónomos, ecologistas, veterinarios, apicultores, meteorólogos, jardineros, entre otros. ¿Qué estrategias debemos implementar para promover la inteligencia naturalista? Para estimular la inteligencia naturalista, el docente debe crear hábitat dentro de la clase, donde se cuiden plantas o animales. También es importante que los niños sean motivados a coleccionar objetos naturales, que visiten museos de historia natural y centros naturales. Asimismo, es necesario contar con materiales como lupas, materiales de ciencia, láminas, libros de cuento, plantas, animales, documentales y mangueras. ¿Qué deben hacer los docentes para identificar qué tipo de inteligencia tiene más desarrollado cada estudiante? Es necesario que los docentes evalúen al estudiante y descubran cuáles son sus capacidades que les permiten responder a cualquier texto y realidad en que se encuentren inmersos. Para identificar y valorar las habilidades de los niños, se pueden utilizar actividades prediseñadas según el dominio. Asimismo, es importante considerar las experiencias y oportunidades que los alumnos han tenido fuera del aula. ¿Qué deben hacer los docentes para identificar qué tipo de inteligencia tiene más desarrollado cada estudiante? Es necesario que los docentes evalúen al estudiante y descubran cuáles son sus capacidades que les permiten responder a cualquier texto y realidad en que se encuentren inmersos. Para identificar y valorar las habilidades de los niños, se pueden utilizar actividades prediseñadas según el dominio. Asimismo, es importante considerar las experiencias y oportunidades que los alumnos han tenido fuera del aula. Inteligencia naturalista. Consiste en observar los modelos de la naturaleza, en identificar, clasificar objetos y en comprender los sistemas naturales y aquellos creados por el hombre. ¿Quiénes tienen más desarrollada esta inteligencia? Antunes 2000 dice que las personas con inclinaciones hacia esta inteligencia sienten una atracción profunda por el mundo natural, así como a todo lo que no ha sido creado por el ser humano. En este sentido, es necesario rescatar que los niños con inclinaciones hacia esta inteligencia aprenden mejor estando en contacto con la naturaleza, relacionando conceptos y temas con aspectos de la naturaleza. Les gusta explorar, investigar y descubrir ambientes y formas de vidas naturales.
Poseen una gran sensibilidad para reconocer, descubrir y convivir con las plantas, animales y otros elementos del mundo natural. Son buenos para desarrollar actividades al aire libre, imitar sonidos, recordar nombres y características de los elementos del medio natural. ¿Qué profesionales disfrutan de esta inteligencia? Los profesionales que suelen disfrutar de esta inteligencia son los que están relacionados con la protección de la flora y la fauna, como los coleccionistas, los observadores de minerales, biólogos, agrónomos, ecologistas, veterinarios, apicultores, meteorólogos, jardineros, entre otros. ¿Qué estrategias debemos implementar para promover la inteligencia naturalista? Para estimular la inteligencia naturalista, el docente debe crear hábitat dentro de la clase, donde se cuiden plantas o animales. También es importante que los niños sean motivados a coleccionar objetos naturales, que visiten museos de historia natural y centros naturales. Asimismo, es necesario contar con materiales como lupas, materiales de ciencia, láminas, libros de cuento, plantas, animales, documentales y mangueras. Y el estudio de las palabras. Por ello, es indispensable brindar oportunidades donde los estudiantes puedan debatir aspectos, relatar acontecimientos, realizar presentaciones orales y hacer preguntas, además de instarlos a interpretar fotografías, entrevistas y periódicos. Asimismo, el docente debe planear visitas a las librerías, bibliotecas, editoriales, en las cuales se incentive al interés de los niños hacia la lectura y el uso del lenguaje.